En nombre del Archiu Valencià del Disseny, en nombre también de mi compañero y colega en la codirección de esta institución, Xavier Giner. Él es profesor de la EASDE de Valencia, yo soy profesor de la Universitat de Valencia. Somos las dos instituciones que impulsamos la creación del Archiu Valencià del Disseny. Hemos realizado esta invitación a este acto, exactamente el primer acto de este tipo que estamos promoviendo desde el Archiu Valencià del Disseny, que no únicamente estamos interesados en conseguir fondos, en preservar esa cultura del diseño, sino también en ponerla a disposición de la sociedad, en que eso revierta en beneficio de la sociedad, en convertirnos en una instancia de transferencia para que todo este conocimiento, todo este patrimonio relacionado con el diseño, todo lo que ahora llamamos los elementos que conforman la cultura del diseño, se valoren y se pongan en marcha para que la sociedad actualmente sepa utilizar, sepa aprovechar todo este patrimonio y todo este conocimiento que nosotros estamos intentando conservar y difundir. Además, dentro de esta línea de conservación y difusión, hemos empezado una línea dedicada explícitamente a las conexiones con el mundo productivo, con el mundo empresarial. Y esto es precisamente lo que queremos hacer hoy en el coloquio al cual hemos invitado, a que reflexionemos desde la experiencia de tres personas que están gestionando empresas que tienen una vinculación, un fuerte compromiso con el mundo del diseño. El caso de Point, el caso de Vicente Pons, en el mundo representando la empresa Point, en el caso de Javier Pastor como representante de la empresa Sportmim y en el caso de Alejandra Gandía Blasco como representante de la empresa Gandía Blasco. Son tres experiencias empresariales muy basadas en el diseño, para los cuales el diseño no solamente es una cuestión de estilo, no solamente es una cuestión, digamos, de proceso, sino que es un factor absolutamente estratégico. Y eso es lo que queremos hacer, poner en valor la memoria del diseño y conectarlo con lo que es la cultura empresarial hoy en día. Hacer esta experiencia de conexión entre la memoria del diseño y las posibilidades y las perspectivas que se abren para el sector productivo hoy en día a través del diseño. Así que, contando con la moderación del catedrático de Gestión del Diseño, Manuel Lecona, vamos a asistir primero a un diálogo, una mesa redonda, un diálogo a cuatro entre ellos, y posteriormente todo el mundo está invitado a participar en un coloquio abierto, en una cuestión abierta, donde trataremos las cuestiones que hayan suscitado algún tipo de interés. Quisiera acabar la presentación dando una información tanto más pragmática. Tenemos que informar de que el acto se está grabando. Lo digo porque si alguna persona tiene algún inconveniente, que sea consciente de que todo este acto va a quedar registrado, va a quedar grabado. Al final vamos a repartir también, si tenéis la gentileza de responder a una breve encuesta que hemos preparado. Son medios para nosotros de verificación, de constatación de la incidencia, de las opiniones que generan nuestras acciones. Y tenemos en la mesa exterior también, son totalmente de acceso libre, ejemplares del número 2 de nuestra revista. Es una revista académica, pero que también tiene un componente de divulgación, unos apartados de divulgación desarrollados en torno a estudios del diseño, a dar a conocer aspectos muy importantes del diseño, y un pequeño cuaderno que sirve también como memoria de las acciones que desarrollamos en torno a rescatar las conexiones entre el diseño y el arte de vanguardia, que personificó muy bien José Martínez Medina. Así que, sin más, agradezco de nuevo vuestra presencia en mi nombre y en el nombre del codirector, Xavier Giner, y os invito a presenciar esta mesa redonda y a participar en cualquier cuestión en el coloquio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un inciso, quizás de un olvido de mi compañero Vicente. La actividad se hace con el soporte de la Fundación de la Universidad
y entra dentro del marco de actividades del convenio que hemos mantenido para el año 23 en la SIU del AVI, de la Agencia Valenciana de Innovación. Lo digo porque es conveniente, digamos, que comentar realmente todos los actores que de alguna forma permiten que estemos ahora aquí. No voy a hacer ninguna introducción porque yo creo que ellos son los que de alguna forma nos van a desgranar, nos van a dar claves para establecer un diálogo, etcétera, porque lo que nos trae aquí es el concepto de la memoria y esa memoria dentro de un entorno muy concreto como es diseño y la cultura de empresa. Entonces yo me gustaría que en un primer momento hicieran una presentación ellos de cómo realmente abordan diariamente, con qué recursos, de qué manera dentro de la estrategia de la empresa o del día a día de la empresa está, digamos que representado, está presente esa acción de la memoria y cómo de alguna forma se definen o determinan sus actuaciones. Y a partir de ahí, de esas tres intervenciones, yo creo que podemos entonces iniciar un diálogo. Yo tengo preparadas algunas preguntas puya, de esas que entran en calado, porque sí que hay que desgranar de una forma importante ese concepto de memoria que es difuso, que es muy amplio, que puede ser muy transversal, pero que es muy rico o va a ser muy interesante para unir ese binomio de diseño, cultura y mundo empresarial. Entonces, si queréis, empezamos por el límite más opuesto, en el tema de Vicente Pons, que habría que decir, que no lo ha comentado también, es decir, tiene las atribuciones o las responsabilidades de la dirección comercial de Point. Sí, yo estoy invitado, mi hermano tenía que venir, pero no ha podido venir por temas personales. Pero bueno, yo formo parte del ADN de Point, llevo 37 años trabajando en Point y comentaros que dentro de Point el diseño está desde 1920. O sea, nuestra empresa se fundó en 1920. Nuestro gran fundador, mi abuelo, montó la empresa. Era un artesano, pero no un artesano diseñador, que creyó siempre en el diseño, que creyó en la materia prima, que unió el diseño y la artesanía para crear completamente cosas innovadoras, y que a lo largo de la historia de Point pues ha estado con nosotros. Nosotros en los años 70 tuvimos a un diseñador familiar que se llama Gabriel Pons, que fue un icono del diseño en España y uno de los pioneros. Luego tuvimos a un diseñador catalán que se llama Luis Vidal, que era también otro icono del diseño en Cataluña. Luego fuimos de las primeras empresas que incorporó el diseño internacional. Trajimos a un diseñador italiano que se llama Riccardo Visintin. Y ya te digo, siempre hemos estado viendo dentro del mundo del diseño, innovando, creando, intentando que formara parte de nuestro ADN, ¿no? Y eso ha sido una de las premisas más importantes que ha tenido la empresa. O sea, en el ADN, en la forma de pensar, en los consejos, está siempre el diseño. O sea, el diseño de cómo pintar un ratán, de cómo pelar un tal, de cómo... Ahora este año hemos sacado una nueva colección completamente innovadora, con un nuevo producto que sea reciclable, que sea amable con el medio ambiente, intentando un poco mezclar todo lo que es el mundo del diseño con la sostenibilidad y con el bienestar de las empresas y de la gente. Es un poco. Okay. Tenemos a Alejandra, yo creo que está mal puesto que Diabla Vasco, yo creo que es más Diabla realmente lo que estás llevando. Y bueno, pues lo mismo, ¿qué es o qué piensas con respecto a lo que hemos planteado? Bueno, yo creo que la memoria, si hablo de la empresa de Gandia Blasco como tal, bueno, y las diferentes marcas que tenemos, porque cada una se creó en un momento distinto de la historia de la empresa, partimos de la industria textil valenciana en los años 40, que es cuando fundó la empresa mi abuelo.
en un contexto sociocultural donde bueno, habían otras necesidades básicas. No se hablaba tanto de diseño, habrían diseñadores, por supuesto, pero él se dedicaba a la fabricación de mantas. Entonces, en los 80, su hijo, mi padre, vista la vida cambia, el mercado cambia, y él vio una necesidad de conectar con lo que estaba sucediendo en ese momento en Valencia, porque somos una empresa de Valencia, con el grupo de La Nave, con los diseñadores que trabajaban allí. Y bueno, junto con ellos pues intentó un cambio del paradigma de la empresa, un cambio de la estrategia entera de la empresa, porque estaba a punto de la quiebra, vamos. Entonces, pues poquito a poco, como la empresa, los orígenes de la empresa eran pues eso, dentro de la industria textil de la zona de Alcoy, Onteniente, de mucha tradición textil, pues nada, pues diseñaron una colección de alfombras de algodón. No sé si fue con los telares de mi abuelo, no recuerdo bien. Y nada, poco a poco pues el diseño se fue implantando en todos los departamentos de la empresa, esa cultura del diseño, porque no hablamos del diseño de un producto, es una cuestión estratégica. Entonces, pues nada, con el paso del tiempo se diversificó la oferta de productos y bueno, tampoco os voy a contar toda la historia, pero de algún u otro modo creo que queda implícita esa memoria de los orígenes, de saber quién eres para saber hacia dónde evolucionar, no hacia dónde ir. Es decir, no perder tus raíces y tener clara tu memoria, ¿no? Tu esencia. Bueno, en tercer lugar ya Javier, que dentro de Sportmin es la dirección de arte y sobre todo el asesoramiento estratégico. Bueno, Sportmin es una empresa con más de 60 años de historia. Está en la zona del interior de Valencia, concretamente en la localidad de Moixent, y está situada dentro de uno de los dos clústeres de manufactura del ratán. Uno está en la zona de la Marina y el otro está en la zona de Moixent, Vallada, todos estos pueblos. Entonces allí el ratán arranca a partir de la tradición cestera y, en cierto modo, estas empresas pusieron en marcha los procesos de industrialización, de la artesanía que ya existía, ¿no? Hace nada he estado en la exposición que hay en la nave y estaba escuchando al profesor cómo iba contándoles a sus alumnos parte del contenido de la exposición y le han hecho una pregunta muy interesante, ¿no? Y decían, ¿y en aquella época quién diseñaba? Y entonces, me ha parecido que les respondías que en aquel momento no había diseño de autor. Es decir, el diseño eran de las propias empresas. Bueno, pues yo creo que era un poco eso lo que sucedía en este tejido empresarial en aquel momento, que los diseños provenían o se desarrollaban por parte de los dueños de las empresas, de los CEOs, de los creadores de las empresas. Y también hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que era cómo hablaba de la llegada o de la influencia de cómo nace el mueble curvado en Valencia, ¿no? Y obviamente nace a partir de modelos alemanes y, bueno, en este caso austriacos y húngaros, ¿no? Y yo creo que en el ratán, sobre todo en la producción de los años 60, que es donde arranca un poco la industrialización de esta materia, pues para Sportmin los modelos fueron los centroeuropeos también, ¿no? En el año 2008, que es cuando comenzamos a colaborar, en aquel momento junto con Manolo en Sportmin, descubrimos un archivo, descubrimos un legado, descubrimos una producción con una modernidad increíble, o sea, algunas piezas de una modernidad pasmosa, ¿no? Y también nos dimos cuenta de que el ratán formaba parte de la memoria emocional de la propia empresa. Y decidimos trabajar en esta dirección, en la dirección de, a partir del ratán, ir construyendo toda una cultura proyectual en la cual toda la cultura de la empresa pivotase
alrededor del concepto de la cultura del producto y la cultura del proyecto. Y este fue un poco los inicios de cómo Sport.me empieza a construir esta realidad. Con una salvedad, creo yo, ¿no? Que es cómo, que yo creo que es un poco algo que es un punto bastante interesante, o sea, cómo observamos el pasado con los ojos del presente, ¿no? Y cómo a partir de esa visión somos capaces de proyectar hacia el futuro. Entonces, yo creo que esa es un poco el pivote de la estrategia de Sport.me en cómo, a partir de una herencia personal, histórica de la empresa, sabe hacer una lectura contemporánea y cómo, a partir de esa lectura, se hace una propuesta contemporánea de producto dentro, pues, a partir de una manufactura tradicional, ¿no? Es un poco la realidad. Muy bien, pero nos habéis planteado tres visiones distintas, ¿eh? Y claro, la idea de que clarifiquemos y que quizás impactemos más en el tejido empresarial para que se siga alimentando ese concepto de la memoria y se construye una identidad, creo que deberíamos de, en el rescate de esa memoria, empezar a decir cuál es realmente el origen, porque desde el hoy desdibujamos el origen. Por ejemplo, Vicente nos ha planteado el concepto artesanal. Muy bien, es decir, ese es el origen que tenemos nuestro, que a lo mejor no es el centro europeo, no lo sé, es decir, es una conjetura, ¿eh? Pero el nuestro es ese, pero también nos ha dado otra clave importante, el oficio. Hay una artesanía basada en el oficio y en el dominio y en la calidad de unos materiales. En cambio, Alejandra nos ha planteado una cosa distinta, el sector textil ya está mecanizado. Es decir, y retrotraerse a etapas anteriores a Vicente o, digamos, a Sport.me sería... Entonces, yo me gustaría que intentarais reflexionar con nosotros, intentarais decir qué es lo que realmente para vuestras tres empresas, en ese concepto de cultura, ese origen de lo artesanal a través del oficio, que pueden estar presentes, y en última instancia vemos que actualmente los oficios han recobrado, y el concepto de los materiales, véase todo el concepto del impacto ambiental, la economía circular, etcétera, cómo eso está presente en esa memoria y que quizás estamos perdiendo la oportunidad de tener una identidad propia y no apropiarnos la que nos están planteando los escandinavos, los germánicos, etcétera. Lo lanzo. Yo, desde el punto de vista de Point, nosotros tenemos una versión muy clara. Nosotros somos mediterráneos, igual que Galdía Vasco, igual que Sport.me, y esa visión es la que intentamos transmitir en nuestro producto. O sea, nosotros no somos escandinavos, tampoco somos italianos. Nosotros vendemos un entorno diferente, una luz, y eso es un poco lo que se está intentando transmitir desde Point. O sea, desde la materia, o sea, desde la evolución de la materia, porque nosotros empezamos trabajando el mimbre y el palo de castañer, pues a evolucionar hacia aluminios, materiales sintéticos reciclables, para darle más vida y más durabilidad a los productos. Pues esa es la evolución del origen hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos un poco transmitir en nuestro producto, sin renunciar al origen, que es el origen mediterráneo de la zona de la Marina Alta, donde somos, llegar al mundo pues con productos alternativos, con más durabilidad, con más vida y con el know-how de nuestro abuelo y de nuestro... O sea, transmitimos con nuevos materiales, con nuevos diseñadores, un espíritu mediterráneo bien claro, que es lo que intentamos transmitir en Point. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos transmitir. Podéis intervenir libremente y no tengan que dar la palabra yo, ¿eh? A mí me da igual. A ver, es obvio que nuestro contexto es el Mediterráneo y es la cultura que queremos preservar o que queremos transmitir. Pero a mí me resulta un poco
difícil, sobre todo viendo la evolución de la historia, ¿no? El establecer casillas o establecer... Ahora, además, cada vez es más complicado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Sportmim, cuando empezó a recuperar el ratán, era un material totalmente depauperado. Es decir, era un material que prácticamente no tenía presencia en el mercado y no tenía valor como material. Quizás la apuesta diferente a un modelo escandinavo con unos valores muy asentados, un repertorio material muy asentado, o un modelo italiano, sea atreverse a recuperar el hecho de recuperar un material que está depauperado y ponerlo en valor de una forma diferente, ¿no? Quiero decir que y esto se construye porque hay un know-how, o sea, hay una habilidad, pero también existe el diseño, es decir, que es el que incorpora avances a esa tradición, a esa forma de hacer de una determinada manera los procesos, e incorpora nuevas variables que aportan nuevos valores al producto, y el producto renace o un poco, sí, se presenta de forma diferente, ¿no? Yo creo que quiero decir que el punto de partida, prácticamente todos tenemos el mismo punto de partida. Yo creo que la diferenciación está precisamente en el tratamiento que cada empresa le dé a ese legado o a esa tradición, y cómo decida enfocarlo desde el punto de vista cultural, ¿no? Bueno, en nuestro caso somos una empresa, para dejarlo claro, de muebles de exterior, pero también de alfombras de diseño. Entonces, en nuestro caso como empresa, si continuamos con nuestros orígenes, realmente es a través de las alfombras, no a través del mobiliario, que tenemos menos años de experiencia, ¿no?, dentro de ese sector. Pero con las alfombras ha sido bastante peculiar porque empezamos desarrollándolas en Marruecos con artesanos marroquíes que sabían lo que hacían, o sea, no en España. Y posteriormente contratamos a una persona especializada conocedora de la artesanía, del saber hacer, que viajaba mucho a India, de hecho, y bueno, empezamos a producir en India. Entonces, hubo ahí una transición de los telares que usaba mi abuelo para hacer mantas vulgares y comunes, que era lo que necesitaba la sociedad en ese momento, a alfombras de diseño hechas en Marruecos de una manera más básica, a elaborar diseños de alfombras de una forma más compleja. De modo que podemos hablar de artesanía contemporánea, ¿no? Entonces ahí sí que puedo hablar de una transición desde los orígenes, ¿no? Si hablo del mobiliario, realmente nació en los años 90 y bueno, partió del principio de durabilidad, es decir, se concretó con qué materiales desarrollar ese mobiliario relacionado con la arquitectura, con el espacio. Nació de una casa contemporánea, que es patrimonio arquitectónico de la isla de Ibiza. Fue como una maqueta a pequeña escala de la casa, y de ahí surgió todo un sistema constructivo en aluminio con el que construir muebles, ¿no? Y actualmente, bueno, ya desde hace unos años, bueno, dicen que el Mediterráneo es un mar de culturas, ¿no?, tradicionalmente hablando. Entonces, el Mediterráneo son muchas culturas, ¿no? Entonces, llevamos ya muchos años trabajando con arquitectos y creativos de distintos países, y eso enriquece también el lenguaje de nuestras colecciones. Sí, pero fijaros que habéis planteado ya una cuestión que quizás convendría despejar. Y para despejarla, por supuesto, hay que estudiarla. Yo creo que el archivo ahí tiene un compromiso importante en la captación de recursos documentales para reflexionar. Y son dos posturas, Point y Sportmim, frente a Alejandra, véase Gandia Blasco o la marca de Diabla. En el caso vuestro, de alguna forma, es una artesanía, pero que está muy orientada a unas culturas centroeuropeas. Casi todo el mueble exterior que se hacía estaba muy influenciado
por esas visitas que hacía nuestra burguesía comercial e industrial a las exposiciones regionales y se traían aquello, como ahora mucha gente va a Milán y se trae la ingeniería ya inversa hecha. En el cambio, en el planteamiento de Gandía Blasco no, surge con una identidad y la tiene muy clara. Sí, sí, parte y crea un concepto que no existía hasta ese momento en el mueble de exterior. Marca una línea que realmente después es... Yo creo que ahí hay dos planteamientos. Es decir, nosotros como archivo, nosotros como sector empresarial debemos de indagar sobre esa memoria porque yo creo que esa memoria es la que forja el carácter de las empresas. Hay una diferencia, no conocemos los catálogos, pero que habría una diferencia. Pero es que en el caso de Gandía Blasco, cuando pasen 20 años más, ya se habrá olvidado fundamentalmente que eso fue un hecho. Entonces, ¿por qué surge? Entonces, ¿cómo blindáis, cómo amparáis o cómo os posicionáis como empresa que necesita comunicar hacia el exterior? ¿Por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué les damos ese espíritu? ¿Por qué tiene esa narrativa con respecto a vuestros antepasados, vuestros ancestros, vuestros orígenes? Incluso Andrés Janda nos ha dado a decir, como no tenemos ya aquí, nos hemos ido a Marruecos y de Marruecos hemos dado un salto. Bueno, eso es una política, una estrategia que a lo mejor puede ser interesante porque hay ciertas afinidades de origen. Bueno, esa estrategia, las tres empresas más o menos las hemos hecho más o menos igual. Unos han ido a Indonesia, otros nos hemos ido a Vietnam, otros nos hemos ido... O sea, el tema productivo es diferente al tema del diseño y al enfoque empresarial. O sea, yo lo que quiero un poco desmitificar el diseño escandinavo, el diseño italiano, el diseño español. O sea, el diseño es diseño. O sea, no es ni escandinavo, o sea, tienen una forma, pero que pueden ser adoptadas por una empresa como Point, como Gandía o como Sportbeam. Porque yo, por ejemplo, veo los diseños de Sportbeam y veo unos diseños súper escandinavos y súper minimalistas y súper... O sea, hay que desmitificar esto. O sea, el diseño escandinavo fue una corriente en su momento, pero eso no quiere decir que sea mejor que el diseño que tenemos en España. O sea, hay una globalización, en todo el mundo hay una corriente con las nuevas tecnologías más. O sea, es un problema no de país ni de corriente, ¿no?, sino de diseño, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión bastante importante en esta consideración, que es, en primer lugar, interiorizar esos valores en el propio seno de la empresa. Es decir, el hecho de que tú creas que eso es importante no quiere decir que en el seno de la empresa todo el mundo piense que eso es importante. Entonces, una cuestión y estoy hablando un poco del caso de Sportbeam, es interiorizar que la cultura proyectual es el eje o el pivote donde te vas a mover. Ese es el primer punto. Y en el caso de Sportbeam, hablo por el caso de Sportbeam en concreto, yo creo que otro punto de inflexión fue un compromiso muy importante, que fue relocalizarse. Es decir, asumir que aquí había un saber hacer que se estaba perdiendo. Y entonces había que recuperarlo. Y esa forma de recuperarla pasaba por relocalizar la producción. Y eso es un punto de inflexión que yo creo que es importante, porque obliga a retomar el pasado de una forma profunda. Es decir, vas a tener que volver a fabricar tú lo que ahora te están fabricando en otro país y en otras condiciones. Y lo vas a tener que hacer de una forma diferente. Y yo creo que ahí está el punto de inflexión. Yo creo que la memoria pasa, o la utilización de la memoria pasa por entender en la estructura empresarial de qué forma utilizarla desde el punto de vista más rentable. Y no estoy hablando de rentabilidad en términos económicos, sino de rentabilidad en términos proyectuales. Es
Es decir, ¿qué me va a aportar más? ¿Qué va a dejar más pozo? ¿Qué me va a dar más solidez como empresa? ¿Hacer las cosas de esta forma? ¿Hacerlas de esta otra? O sea, es una reflexión que yo creo que se tiene que producir en el interior de las empresas. Y es lo que marca una línea de trabajo. Y luego, por otra parte, yo creo que la consideración de pasar de ser estructuras meramente productivas a saber que son, o autoconvencerse que son empresas que emiten mensajes con valores, con cultura, también es un paso muy importante. Y eso pasa por tomar conciencia de que cada vez que abordas un proyecto, realmente tienes una responsabilidad, que es conservar un legado. Es decir, cada vez que abordas un proyecto con un diseñador, yo no estoy hablando de diseñadores porque creo que el tema de que nos lleva aquí es un poco cómo entender esa responsabilidad, ¿no? Pero cada vez que nosotros abordamos un proyecto con cualquier diseñador, nuestra misión, porque culturalmente lo entendemos así, es documentarlo, es dejar constancia de todas las cosas que se han hecho, generar todo un material alrededor de ese proyecto. Del mismo modo que nuestra obligación es ver la dimensión estética que tiene un molde de madera de ratán y crear en la empresa una galería, un museo donde eso adquiera un valor estético determinado. Quiero decir, son como diferentes ingredientes que vamos poniendo para solidificar o para de alguna forma asentar esos valores. Por mí me ha elegido hacerlo de esta forma, ¿no? Un poco, es decir, consciente de que cada vez que abordo un proyecto, su responsabilidad es, bueno, pues documentar un proceso, por qué se han hecho las cosas de esta forma en este momento, cuáles fueron las decisiones que nos llevaron a elegir a este diseñador y no a este otro. ¿Qué documentación gráfica ha generado el desarrollo de este proyecto? Yo creo que eso es un poco respecto a consolidar la memoria, creo yo. Yo creo que como empresas que tenemos esa orientación cultural, creo que nuestra responsabilidad es consolidar o documentar aquello que hacemos. Es un poco la forma de entenderlo, ¿no? Bueno, pero ahí estaríamos hablando, o por lo menos tal como lo estáis planteando, del concepto de la memoria colectiva, el imaginario colectivo. Cuando a mí me gustaría que descendiéramos a la memoria, al imaginario de cada una de vosotras las empresas. Porque cada una de ellas tiene un carácter distinto, aunque pueda tener unas conexiones a ese concepto del concepto del imaginario colectivo. Entonces, cuando abordamos la acción de la creación a través de diseño, porque bueno, en este momento la cultura empresarial está basada en el diseño, necesita el pilar y los cimientos del diseño para poder, digamos, abordar todas las cuestiones que se plantean. Si no recurrimos a la cultura, si no recurrimos a nuestra historia, ¿qué narices le estamos contando para que realmente ese creador nos dé un discurso amplio de nuestra memoria? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué les estáis contando? ¿Qué les noveláis? Desde Point, nosotros normalmente cuando intentamos crear un nuevo proyecto, normalmente hacemos un análisis primero de lo que necesitamos, dónde queremos ir y dónde vamos a ir, ¿no? Y les montamos un briefing de lo que necesitamos, los materiales y cómo creemos nosotros lo que le estamos pidiendo al diseñador. Por supuesto, nosotros tenemos una memoria histórica importantísima. Tenemos catálogos, tenemos toda la memoria de Point, la tenemos en nuestra casa, en nuestro haber, ¿no? Entonces eso intentamos transmitirle al diseñador
para pedirle una petición determinada. Y a través de eso pues pasa por un filtro que es un comité de diseño, y ese comité de diseño pues decide exactamente si se adapta a las necesidades que tenemos o no. Dentro de ese comité de diseño pues dentro de la empresa hay diferentes, está gente de producción, hay gente de comercial, hay gente, entonces se crea ese pequeño comité y se decide si es apto o no apto para nuestra empresa. Y si se decide desarrollarlo, pues se tira adelante con esa producción de prototipos, y también tenemos esa memoria histórica, también tenemos esos archivos, también pensamos que es importante que esa memoria exista y de hecho nosotros estamos intentando en un medio plazo digitalizar nuestros propios archivos para tenerlos como memoria propia y poderla ceder pues al Archiu Valencià del Disseny o a quien lo necesite, ¿sabes? Un poco ese legado no es de Point, ese legado es de todo el mundo, ¿no? Y ese legado pues forma parte de la marca y el que no lo haga pues desaparecerá, porque esa es la realidad. En las empresas tiene que haber ese ADN. Estamos hablando hoy, por ejemplo, estamos hablando de las empresas cerámicas. Las empresas cerámicas se han dedicado a producir metros. ¿Qué es lo que nos pasó en la época industrial del mueble? O sea, ¿por qué desaparecieron muchas empresas de mueble en los años 90? Porque no había un valor añadido, que ese valor añadido era el diseño. Y eso es un poco lo que nosotros estamos intentando preservar en Point para transmitir a la gente y a las generaciones futuras que dirijan nuestra empresa. Sí, pero ¿a través de qué medios lo estáis diciendo? ¿Con qué recursos lo estáis, digamos, abordando? Porque, bueno, esto que lo podamos tener tú y yo, o con vosotros una conversación, o que esté en contacto con X diseñador o diseñadora, vamos a iniciar un proyecto. Es decir, lo lógico es que tiene que haber realmente una acción, si no, hay una clara catalogación y archivo dentro de la empresa, hemos desempolvado, o hemos hecho una memoria, un libro de 40 páginas en la cual te contamos la historia de cómo hemos ido fundamentalmente entendiendo los problemas, que eso es lo que le dice, soy así, quiero que trabajes para mí, no trabajes para aquella otra empresa. Entonces, ¿con qué recursos lo estáis haciendo? Nosotros estamos ahora intentando catalogar todos los archivos desde 1920, de los catálogos del abuelo hasta el último catálogo. Estamos intentando tener un archivo histórico pues para transmitirlo a los demás y para cederlo pues, al archivo o a quien. Nosotros tenemos un legado de piezas, un legado de fotos, un legado histórico impresionante que lo tenemos ahí pues a disposición del que lo quiera utilizar o ver en su momento. ¿Sabes? ¿Cómo lo hacemos? Pues digitalizando, metiendo gente en nuestro departamento de marketing pues que digitalice poco a poco todo y creando pues una carpeta que se llama diseño, que es Diseño Point, para cualquier día pues dejarla a los que vengan detrás o a los nuevos diseñadores que quieran trabajar en Point. Ay, disculpe. No, sí, que hablas poco. No, digo que en nuestro caso, que todo lo que comentaba Vicente es cierto que las empresas lo hacemos, quizás no con la rigurosidad de un profesional que se dedique exclusivamente a ello, como hace el Archivo Valencià del Disseny, pero yo creo que otro modo también de documentar tu memoria de alguna manera es que quizás pues, ceder diseños a museos, a organizar exposiciones en todo el mundo, ¿no? Donde te inviten, que no sé, es una cuestión también interesante.
Yo creo que a mí, recuerdo que una vez Andreu Alfaro me dijo que había contratado a una documentalista para controlar toda su colección. Y yo le dije, jolín, qué lujo, ¿no? Que ojalá las pequeñas y medianas empresas pudiéramos hacer eso, ¿no? Esta responsabilidad recae, en nuestro caso, en el Departamento de Comunicación, ¿no? Que es un poco el que está encargado de, pues, de conservar y documentar todos estos... pues todo lo que hacemos. Pero yo creo que estoy un poco también con lo que comentaba Alejandra. Yo creo que es muy importante también documentar lo que pasa fuera del... O sea, lo que pasa fuera del circuito comercial, bueno, lo que podría ser la edición de un catálogo, ¿no? Que es quién escribe sobre ti, qué artículos se publican sobre ti, qué piezas están en colecciones particulares, o en nuestro caso tenemos piezas en el Museo de Diseño de Barcelona, por ejemplo, o en qué proyectos colaboras, expositivos, o en qué proyectos culturales. Y todo eso lo recogemos en memorias anuales, que en principio circulan en el interior de la propia empresa, para que la empresa sepa lo que se está haciendo a ese nivel, ¿no? Y luego, por otra parte, ¿de qué forma explicamos a los diseñadores? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Nosotros, cuando queremos, trabajamos con briefings, definimos briefings de producto dentro del comité de producto, y en función de esos briefings seleccionamos estudios de diseño. Y lo primero que hacemos cuando seleccionamos un estudio de diseño es invitarlos a que vengan a ver la fábrica. O sea, y que entiendan cuál es el proceso de fabricación de una silla de ratán, o cuál es el proceso de trenzado de una silla, o por qué tenemos una paleta determinada de colores, o por qué estamos decidiendo incorporar un material que no tenemos dentro de nuestro repertorio, y por eso hemos pensado en este diseñador y no en otro. Y muchas veces es el punto de partida del proyecto, ¿no? Es decir, enseñar, mostrar lo que somos y lo que podemos hacer y cómo lo hacemos. Y a partir de ahí construir, es decir, a partir de ahí construir, pues posiblemente es un punto que muchas veces se convierte en un punto que hay que trascender, ¿no? Pues esto lo hacemos de esta determinada forma, pero si vamos a incorporar este otro material, pues vamos a tener que hacerlo de otra forma determinada, ¿no? Es decir, pero partimos de una realidad que mostramos a los profesionales con los que trabajamos, ¿no? Es que yo creo que también... no se me ha movido bueno, que creo que también hay un valor intangible en el diseño, ¿no? Que es difícil de medir o de documentar de alguna manera. Es eso que te enamora, o sea, que es difícil... O sea, cuando una empresa familiar, creo, desde mi punto de vista, habrá muchos puntos de vista posibles, que sin querer, aunque tú no te des cuenta y no lo documentes, hay una coherencia, al igual que hay una coherencia en la trayectoria de un buen profesional o de un artista, de cualquier profesión, ¿no? Entonces, esa coherencia a veces creo que es difícil de atraparla, o sea, de documentarla, ¿no? De alguna manera. Es un match, es un proceso muy parecido al amor, creo yo lo que creo es que no hay cultura patrimonial sobre esos aspectos. Entonces, lo que tú estás comentando sería la cultura patrimonial del proyecto. El proyecto, cuando se inicia, fue en una comida. Y documentamos que en aquella comida todos estuvimos de acuerdo que un sabor nos había dicho que había que trasladarlo. Y a la empresa eso pasó. La sepia no la comimos y ya está. Eso es patrimonio documental. Porque fijaros, tenemos ahora una exposición muy interesante, muy importante de Curvado Valenciano. Aquellas empresas trabajaban su documentación básicamente en el catálogo, pero un catálogo que era técnico, demostraban que sabían curvar y manufacturar para que los clientes dijeran, la silla que te voy a comprar va a resistir. Pero quitando de esa documentación no tenemos
cartas, digamos, comerciales, nos interesarían las cartas comerciales, dónde iba y cómo se venía. Tenemos información, pero ha sido de transmisión oral, y siempre la transmisión oral es complicada. Es decir, que lo que has planteado es importante, que el bagaje del patrimonio de una empresa es muy amplio y transversal, desde una fotografía, desde un recorte periódico, desde el catálogo, desde todo el proceso que se llevó a nivel de proyecto. Entonces, eso es una cuestión que desde el archivo queremos que realmente, por vuestra parte, digáis, eso tiene un valor. Yo cuando hice la primera captación me decía, pero eso tiene un valor. Digo, un valor emocional altísimo, un valor histórico muchísimo, es mucha historia. Ahora, el precio no sé. Entonces hay que despertar ese interés. Sí, yo creo que, bueno, yo siempre cuando hablo, para ilustrar esto que estás comentando, pongo el ejemplo de los moldes de madera, de los moldes de madera en los procesos de ratán. Antes de los moldes de producción en hierro, se hacían moldes de madera, que era donde se iban pues modificando las curvas y se curvaban los primeros prototipos. Y tienen, claro, yo creo que es que todo depende con los ojos con los que se miren las cosas y quién los mire, ¿no? Es decir, porque en aquellos momentos para el artesano que estaba haciendo aquello era una mera herramienta de trabajo, sin ningún valor. Sin embargo, para mí era una escultura estética bestial, ¿no? Y además, con la madera quemada por el ratán, por los diversos procesos de... Entonces, yo creo que muchas veces hace falta ese filtro. Es decir, que dentro de las empresas haya alguien que sea capaz de decir, ojo, ese elemento tiene valor y ese elemento no lo podéis tirar, o ese elemento no puede desaparecer, o ese elemento hay que aislarlo y colocarlo en una pared y definir exactamente lo que es. Yo creo que eso es lo que... Yo creo que es un ojo, es una especie de filtro que es necesario que esté dentro de la empresa. Y esa visión solo puede estar, bajo mi opinión, si la empresa se construye con un valor cultural sólido. Es decir, si no tenemos interiorizado esa dimensión cultural dentro de la estructura empresarial, aquello no va a dejar de ser un trozo de madera que se ha utilizado para hacer lo que sea. Y yo creo que ese es un poco yo creo que es un poco el punto yo creo que hace falta esa visión interna dentro de la propia empresa, que sea un poco la que otorgue valor a aquellas cosas que para otras personas sometidas a un proceso diario de trabajo, iba a utilizar el término rutinario, pero bueno, pues no somos capaces, o no son capaces de observarlo, ¿no? Yo puntualizaría que dentro de la cultura industrial valenciana, de una amplitud de tejido muy diverso, en cada sector es diferente. Igual que en cada sector el diseño es diferente. Luego, en todo el problema que tenemos en el archivo es que abordar esa extensión implica problemas de cómo catalogar, etcétera. Y yo creo que es una cuestión que queda claro en lo que hemos ido hablando. Como el tiempo se nos va avanzando, y a mí me gustaría descender también a las cuestiones mucho más prosaicas, ¿con qué medios estáis invirtiendo realmente? Y no nos engañéis. A la hora de hacer esas acciones. Porque aquello que tiene un coste es importante. Lo que no tiene un coste no tiene ninguna importancia. Entonces, nos gustaría que nos comentarais, de forma de decir, pues estamos haciendo así, estamos invirtiendo aquí, estamos asumiendo estas cosas, para saber exactamente en qué momento nos encontramos a nivel de tejido empresarial. Desde el punto de vista de nuestra empresa, primero hay que perseverar el espíritu. Yo soy tercera generación, la cuarta generación está dentro, y tenemos primero que perseverar el espíritu, porque es importante los moldes, es importante todo el tema físico, pero también es importante el tema espiritual. O sea, es decir, tú eres heredero de un legado de una familia. O sea, tú tienes tenéis toda la empresa el legado de 120 años de empresa, ¿no?
Eso también es muy importante. ¿Qué hacemos nosotros? Pues primero intentar transmitir a toda la gente que trabaja en Point lo que es una empresa familiar, lo que es la familia, o sea, es un sistema de familia, ¿no? Y luego, pues a nivel de medios, pues tenemos un archivo donde están todos los catálogos históricos de la empresa, desde el abuelo hasta... Tenemos un archivo de piezas en una zona determinada de la fábrica, donde tenemos pues piezas de 1920, incluso la silla que le regaló, la cuna que le regaló mi abuelo a un operario de la fábrica. Eso lo tenemos y lo tenemos custodiado para preservar la historia de la empresa. Pero no, para mí es más importante el tema del legado que el tema físico. El tema físico es importante, o sea, lo que dice el de los moldes, el teler donde se doblaban el ratán, los ganchos donde se curvaba, el artesano que trenzaba la médula, que sigue siendo importante, es un poco el transmitir ese legado a todo el equipo, a toda la gente, a todos los trabajadores, es decir, que tenemos 120 años de historia, que no lo podemos tirar a la basura, así como así. No es un problema de que venga una multinacional, nos compre, nos venda, no, es algo más. O sea, es una carga emocional importantísima por parte de la gente que estamos trabajando en Point. Y eso es un poco, aparte del tema físico, aparte de la cuna del abuelo, aparte de los catálogos, aparte de los libros de personal de 1925, que tenemos las fotografías de todos los trabajadores allí, cómo se llamaban, cuándo nacieron, cuándo... Pero para mí es muy importante el legado de transmisión de valores de la empresa. Porque si no tenemos valores, pues acabaremos siendo una empresa sin valores. Y eso es un poco lo que estamos intentando transmitir desde la tercera generación a la cuarta y a los que vengan detrás. Es un poco lo que estamos haciendo. Aparte de la digitalización, aparte del espacio físico, aparte de los 3 catálogos del amigo Iván Ramón, aparte de los 10 catálogos que nos hizo Gabriel Pons en su época, no. Para mí es más importante el legado emocional que el legado físico, ¿sabes? Porque si tenemos un vínculo emocional, tendremos un vínculo físico también, ¿sabes? Es un poco, estoy hablando del espíritu, pero bueno. Bueno, en nuestro caso, ya hace o sea, no recuerdo, pero yo creo que era justo antes de la pandemia, creo yo, inauguramos la galería dentro de la venta donde tenemos el showroom de la empresa, que es un espacio destinado pues un poco a mostrar pues la evolución de Sportmim desde sus orígenes artesanales hasta la realidad. Y actualmente en los presupuestos de la empresa tenemos habilitada una línea de acciones culturales que van un poco en esta dirección, ¿no? Aparte de todos los protocolos internos que tenemos de documentación de los procesos de diseño a la hora de abordar un proyecto nuevo, que nos sirven para ir construyendo todo este material, ¿no? Para nosotros, quiero decir, el trabajar en la memoria va más allá incluso de nosotros como empresa, ¿no? Es decir, de Sportmim como marca, y pensamos que también tenemos que trabajar en poner en valor el patrimonio del diseño nacional, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en un proyecto de recuperación de unas piezas de los años 60 de un diseñador catalán llamado Jaume Belsa,
y tenemos un proyecto transversal bueno, pues no solamente de la edición de estas piezas, sino también de la edición de una monografía de este autor y bueno, una realización de una exposición un poco. Entonces, es decir, tenemos diferentes acciones culturales que van un poco encaminadas a ir incrementando bueno, pues el trabajo patrimonial de la propia empresa, ¿no? Sí, bueno, nosotros es que mi padre quiso conservar la fábrica original de mi abuelo en Ontinyent y la restauró. Entonces, continuamos restaurándola porque es un poco grande para la cantidad de gente que estamos allí, porque luego tenemos una nave industrial que es más práctica que la antigua fábrica de mi abuelo para poder trabajar. Y la verdad es que es nuestra sede, es la Casa Gandía Blasco, es donde está nuestra casa también, dentro de la fábrica. Es donde vienen gente de Corea, de Holanda. Tenemos una tienda en Madrid también, en Barcelona, pero quieren venir a ver la sede de la empresa, que eso es también algo muy interesante, porque vienen de todo el mundo, ¿no? Allí, a Ontinyent, que cuesta llegar a Ontinyent. Y bueno, también tenemos previsto colaborar, que es un proyecto que me hace especial ilusión, nos hace especial ilusión, con SACO, que es la Sociedad de Artesanos de Artesanía Contemporánea Española, y queremos colaborar con ellos. Entonces, ellos ya de por sí preservan la memoria de la artesanía del lugar donde nacieron, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hacen artesanía contemporánea, no hacen la artesanía tradicional de siempre, ¿no? Y luego, pues, también lo que es documentar y catalogar, digitalizar, bueno, casi todo digitalizado. Pues lo que son catálogos, toda la actividad de la empresa, eso sí que es una actividad que hacemos siempre. El clipping que llaman también, que bueno, tenemos como guardamos todas las revistas donde aparecemos, los clippings de prensa, luego también exposiciones internacionales, cesión de productos pues para diferentes museos de China, de Nueva York, de Barcelona también, exposiciones culturales en las que participamos a lo largo del año. Madrid hay festivales de diseño, ¿no? También que, en fin. Y así en concreto un proyecto específico de preservación de la memoria de la empresa, hasta ahora la verdad, bueno, se ha planteado con el Arxiu Valencià del Disseny únicamente. Bien. Última pregunta para dar pie a que realmente desde los que nos han venido a acompañar hicieran sus preguntas. Si tuvierais que comentar o, digamos, entusiasmar al tejido empresarial para que se incrementaran los esfuerzos en esa memoria, ¿qué retornos les diríais que van a tener? ¿O qué retornos estáis teniendo vosotros en esas acciones? Bueno, nosotros, es claro, o sea, nosotros desde Point hay unos valores, el diseño, la memoria. De hecho, en Point somos embajadores de la Fundación Michelangelo, una fundación internacional de artesanía y de artesanía industrial. Y tenemos un retorno claro, o sea, ese retorno es claro, preservar la memoria para proyectarte al futuro. Esa es la realidad de Point. Nosotros lo que intentamos es mirar lo que éramos para proyectarnos hacia el futuro. Y para eso, pues vemos muy importante que el Arxiu Valenciano del Diseño se ha creado. Vemos muy importante que en estos momentos hay una Fundación Valenciana del Diseño que es punta de lanza en España y como elemento vertebrador de las empresas para llegar al ADN de tanto de las empresas como del público final. Entonces esto es, nosotros somos, bueno, lo hemos demostrado, nosotros hemos estado en la Asociación Valenciana del Diseño, ahora estamos en la Fundación, estamos colaborando con vosotros en lo que podamos en el Arxiu.
Y eso es fundamental, porque si no estamos, esas cosas no van a pasar y queremos ser actores sólidos de ese proceso. O sea, y queremos estar en lo que sea, en el embrión de lo que vaya a pasar tanto en esta comunidad como en este país. Yo creo que hace no mucho estuve en Madrid en unas jornadas sobre tendencias de consumo y en determinados mercados y en determinados segmentos, y hablaban de que uno de los vectores más importantes a la hora de valorar un producto va a ser su autenticidad. Y yo creo que la autenticidad de un producto, y estoy hablando de autenticidad no en valores crematísticos, sino en solidez cultural, va a ser un valor de futuro muy importante. Yo creo que como empresa tendríamos que preocuparnos por solidificar esa autenticidad o consolidarla. Y yo creo que es un poco lo que... Bueno, a ver, no soy nadie para dar consejos ni para recomendar nada, pero yo creo que es un valor fundamental, ¿no? O sea, y pasa por interiorizar valores. Es decir, si no asumimos que lo que tenemos es bueno y tiene valor, no vamos a ser capaces de proyectarlo. Entonces yo creo que el primer paso es asumir ese... que ya muchas empresas lo están dando, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso. Y a partir de ahí construir, creo yo, construir y comunicar con coherencia esa autenticidad. Y eso también es muy importante, ¿no? Lo de comunicar con coherencia, ¿no? Porque estamos en un momento donde, bueno, creo que es absurdo decir la cantidad de mensajes y la cantidad de información y la cantidad de inputs que recibimos, ¿no? Y hay criba, hay filtros y hay criba. Y en función de dónde quieras estar con tu producto, pues hay más criba y más filtros. Y entonces eso yo creo que es fundamental. Entonces, si eso no está construido y fundamentado sobre una realidad muy sólida, pues es difícil de sostener. Creo, es mi opinión. Sí, bueno, yo es que estaba recapacitando sobre alguno de los últimos libros que he leído de un autor coreano, cuyo nombre no sé pronunciar, sinceramente, que hablaba sobre el cine en la narratividad y del storytelling entendido como storytelling, ¿no? Y cómo hay un vacío narrativo en la comunicación de las marcas, ¿no? Y de la sociedad, como la sociedad líquida, ¿no? De este otro autor, cuyo nombre no recuerdo tampoco, lo siento, que falleció hace poco, que habla de esa fugacidad de las historias, ¿no? Que las historias al final unen a la gente, ¿no? Entonces creo que esa identidad, esa preservación de la memoria genera una narrativa que une a las personas, ¿no? Que deja un legado y las preserva en el tiempo. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos apuntado una serie de claves que para mí creo que son importantes y que, digamos, coinciden con el objetivo del archivo, y yo creo que serían puntales importantes para transmitir al tejido empresarial, para que de alguna forma sumaran y generamos a nivel de cultura de la Comunidad Valenciana. Es decir, si no tenemos la memoria, no tenemos un carácter específico y no vamos a generar, digamos, que una cultura concreta. Quizás, para cerrar, tenemos un problema, y es que nuestro tejido empresarial, los vectores de la comunicación no los tiene bien planteados y no entienden que realmente la memoria puede ser un vector importante, como estábamos planteando hasta ahora. Bueno, yo creo que el archivo también tiene, digamos, que esa responsabilidad, no solamente que es detectar, catalogar, limpiar, archivar, etcétera, sino inducir al discurso, inducir digamos, al establecer diálogo y a generar a la gente, despertar, digamos, intenciones. Bueno, yo quisiera que desde el foro pues se plantearan preguntas y cuestiones a los tres. Yo creo que lo interesante... Di quién eres, porque a lo mejor muchos no te conocen, eres tan mayor ya que... Bueno, yo creo que lo interesante, cuando nos encontramos con empresas que de veras
practican la estrategia del diseño, que ha de ser global, la estrategia de comunicación. Lo interesante es que aquí, en esta reunión, hubieran habido empresarios valencianos que aún no creen, porque el empresario valenciano no cree en el diseño. Cree que cuando él coge un diseñador está haciendo un beneficio para el diseñador y no quiere poner el nombre del diseñador, dice, porque te hago publicidad. Se cree que es un dibujante y no cree en absoluto. Eso es lo que tendría sentido para esta reunión. Reunir aquí 200 industriales valencianos que no creen en el diseño, presentado por 4 empresas que sí creen y que lo pueden comprobar y que tienen la memoria y todo esto que han dicho. Esto aquí no ocurre. Hemos estado hablando... ¿Aquí cuántos empresarios hay? No hay nadie. Bueno. Entonces, que estas cosas, para que solo vengan diseñadores que están esperando poder trabajar en el diseño, no sirve de nada. Yo he empezado a trabajar en Valencia en el año 75 y me he pasado toda mi vida sin haber nunca una ampliación de diseño en empresas que no creían. Siempre he trabajado con empresas que ya de antemano, porque venían ya de antiguo, por su abuelo o quien fuera, que lo sabía. Yo he conocido a Gabriel Pons, soy muy amigo de él. He trabajado con Martínez Medina, he trabajado con gente que ya creían en eso. Pero estas cosas nos sirven. Incluso el archivo del diseño solo sirve si realmente quiere crecer, hace crecer, digamos, la práctica del diseño, que solo puede ser cuando se casan un diseñador y una empresa. Un diseñador solo no hace diseño, por mucha cultura que tenga. Una empresa que tampoco cree en el diseño no hace diseño. La única cosa es que haya empresas y diseñadores. Aquí, en esta parte, no hay ni una sola empresa. Gracias de todo. Lo voy a contestar. Sí. Mira, en estos momentos hay un ecosistema importantísimo que hemos conseguido en los últimos 5 o 6 años. Y ese ecosistema, ese caldo de cultivo está. O sea, esa es una realidad. O sea, Valencia ha sido capital mundial del diseño. Valencia tiene el mayor número de estudiantes de diseño en España. Hay mucha gente que cuando piensa en diseño piensa en nuestra comunidad, y esa es una realidad. Y por ahí se empieza, ¿sabes? Y esa es la realidad. Bueno, yo solo se habla de diseño aquí y en realidad bueno, diseño gráfico. a ver, Javier, yo no soy tan mayor como tú, pero llevo oyendo esta reflexión que tú acabas de hacer desde hace muchos años y opino lo mismo que Vicente. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. ¿Que no estamos en la mejor de las situaciones? Posiblemente. Pero yo creo que las cosas han cambiado mucho. Han cambiado tanto que yo creo que las empresas ya se han dado cuenta de que o así o nada. Entonces, y eso... Eso, no, claro, a ver, yo también, o sea, yo un mundo ideal también me encantaría verlo, pero lamentablemente es muy complicado. Lo que sí que he visto es una gran evolución. Es decir, yo sí que he visto empresas, sobre todo porque ya es muy difícil subsistir sin unos ingredientes mínimos, en un mercado global como el que está puesto. A ver, si tú te conformas con vender en tu región o en tu ciudad, pues posiblemente puedas subsistir. Pero si tu planteamiento es un planteamiento global y de valor, pues o asumes, no, asumir no, porque parece que lo hagas de mal grado. No, para nada. Es decir, todo lo contrario. O tienes claro que esa es la situación o realmente seguramente te tendrás que dedicar a otra cosa. Yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿eh? Que no estamos en la mejor de las situaciones, bueno, pues, pero bueno, yo recuerdo cómo era esto cuando yo empecé a dedicarme y la cosa ha cambiado bastante. Sí. En ese sentido, os quería agradecer la conversación que hemos tenido, primero porque creo que sois ejemplo, que habéis contagiado a otros. Yo creo que hay una lógica de contagio, como decía Vicente, que funciona. Es cierto que hace 20 años había muchas empresas que
se orientaban por vender por precio y no por diseño, es verdad, hace 30 años todavía más, pero cada vez más por una propia lógica de la evolución de los distintos sectores, vender por precio se ha hecho más imposible para las empresas valencianas y o venden por aprecio, por cultura, por valor, o no venden. Este es el punto. Y creo que eso, como decía Vicente antes, marcó el cambio en la lógica de la industria del mueble valenciano de los años 90, desde los años 70 a los años 90, y desaparecen cientos de empresas valencianas que trabajaban por precio. Y se mantienen las que trabajaban por valor, si puedo decirlo así. Cada vez que hay una crisis, Javier. Eso es. La crisis 2008, otra criba. Y en ese sentido, para mí es muy importante la presencia vuestra como ejemplo de lo que contagia a otros empresarios. Es cierto que al archivo nos hubiera encantado que hubieran venido los que no creen en el diseño al acto, pero vendrán. Hay que dar tiempo al tiempo. Y voy a decir por qué. Vendrán porque la Asociación de Diseñadores va a publicar en febrero un informe sobre más de 700 empresas valencianas en su relación con el diseño, y creo que las cifras os van a sorprender. Y ahí esos son datos objetivos, no son datos de opinión. Pero yo además quería añadir una cosa. Yo, en lo que habéis dicho de la memoria, os conozco a los tres, he tenido ocasión de tener piezas vuestras, que en ese sentido sé vuestro compromiso con la memoria. Pero yo en el archivo he aprendido una cosa que os quería transmitir. Nosotros tenemos los libros de cuentas de una empresa de mueble curvado en el que se ve que la mujer cobra por el mismo trabajo la mitad de precio. Me refiero, tenemos los libros, cosas que a lo mejor no daríamos valor de memoria, me refiero, porque no tienen que ver con el proceso de diseño, y que, sin embargo, pasados 40 años, pasados 50 años, toman mucho valor. Y en ese sentido se animaría a conservar no solo lo que tiene que ver con la memoria del diseño directamente, sino también con la memoria empresarial. Porque es verdad que en el momento a lo mejor es banal guardar una colección de nóminas de empleados, me lo estoy inventando, pero de aquí 60 años esos documentos tienen valor. Y creo que sí, y yo lo he aprendido en Archiu. Yo formaba parte de vuestra, digamos que yo pensaba, cuando entré en Archiu, en conservar el patrimonio de diseño, entendiendo por diseño los procesos de diseño. Pero el Archiu me ha enseñado que hay una serie de elementos periféricos, complementarios, paralelos, que son de extraordinario valor y que de aquí 20 años, de aquí 30 años, permitirán investigaciones sobre materiales o sobre lógicas comerciales o económicas que van a dar posibilidad de investigaciones muy interesantes. Y en ese sentido quería romper una lanza no solo por la conservación de lo emocional, sino también de lo material, en el sentido incluso de lo contable, es decir, no solo de los documentos de valor. Aparte de agradeceros el trabajo, yo creo que en ese sentido sois tres empresas muy distintas, pero tres empresas que habéis sostenido en el tiempo la lógica del valor de la memoria. Es decir, esto viene, en vuestro caso, de muy lejos, es decir, de al menos una o dos o tres generaciones de sostener ese valor. Y quería decir una cosa, porque yo creo que, Alejandra, para mí hay un giro que hace la empresa de Gandía Blasco, me parece precioso, que es verdad que cuando aparece el mobiliario se abandona un poco el textil, pero luego tu padre crea GAN, que para mí es la metáfora perfecta de la reunión de mobiliario y textil, porque en cierto sentido le permite otra vez recuperar el textil, mantener la línea del mobiliario que le había dado, y al mismo tiempo volver a abrir la línea del textil para tanto Diabla como para Gandía Blasco. Y a mí esa relectura que hace tu padre del pasado en el presente me parece realmente preciosa en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es fruto, por lo que decía antes Javier, de alguien que está pensando, por decirlo así, cómo hacer con el legado. Y creo que eso es necesario en las empresas, que haya alguien, o algunos, al menos uno, ¿no? Si puede ser varios es mejor, pero que pongan esta cuestión de cómo hacer con el pasado para generar en el presente futuro. Creo que eso es muy importante. Gracias por vuestra conversación. Bueno, yo creo que Xavier me lo ha dejado votando. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias y enhorabuena por la mesa, que ha sido fascinante. Yo quería haceros una provocación, reflexión, y tomo sus últimas palabras. Al menos una persona, ¿os habéis planteado contratar a algún historiador? Y a continuación, lo digo porque soy profesor de Historia del Arte y aquí hay alumnos de máster que creo que os harían unos trabajos fantásticos viendo cómo nos los hacen a nosotros. Pero más allá de barrer para casa, que evidentemente estoy barriendo para casa,
creo que esa reflexión acerca del valor añadido de lo cultural, digamos, yo os he escuchado y digo, bueno, estos lo han pillado, lo tienen perfectamente claro. La cuestión es efectivamente eso, en qué medida se institucionaliza, en qué medida es empresa, en qué medida es estructura. Y me da igual que, bueno, no me da igual, pero en fin, no tiene por qué ser un licenciado en Historia del Arte o un máster de los que tenemos aquí. Pero efectivamente, ese perfil de persona que es capaz de poner en valor el pasado, también pensando en las necesidades del presente y del futuro. Creo que es algo que no hemos, y desde la universidad también lo digo, no nos lo hemos tomado muy en serio, no lo hemos procurado cultivar, pero que es parte de ese futuro al que claramente aspiramos, creo. Nosotros no solamente nos lo hemos planteado, sino que lo hemos hecho. Es decir, lo hemos hecho. Sí es cierto que no podemos contratar un historiador en plantilla, pero sí que contratamos servicios de historiadores para acciones puntuales. Por ejemplo, en este proyecto que estamos ahora trabajando sobre la figura de Jaume Belsa, estamos trabajando con un historiador. Sí. O sea que pero es que, además, es que es lo lógico. Quiero decir, es que es como cuando os ponía el ejemplo antes, ¿no?, de que Alfaro me dijo, he contratado a una documentalista para ordenar mi colección. Que es su hermana. A Andreu. Sí. El museo lo lleva la hermana, que es documentalista. Exacto, y es la que es su hermana, ha catalogado todo el fondo documental. Efectivamente, porque es que no lo va a hacer mejor. O sea, es que ¿quién lo va a hacer mejor? Sí, pero porque hay una cuestión que tenemos que tomar conciencia en la Comunidad Valenciana y es dispersión de tejido empresarial. Y no es lo mismo estar trabajando con una empresa de componentes metálicos, que es importantísima para todo lo que ha sido la industrialización y mecanización de la producción, a una empresa como las que tenemos aquí, del mueble. Es distinto. Para mí me pusieron un poco la cara roja. La secretaria de uno de los gerentes de la empresa, hombre, señor Lecuona, nosotros no hacemos catálogos tan eróticos como los del mueble, porque una matriz, un molde, no tiene erotismo. No podemos editar. Entonces, claro, en esa acción de la historia hay que aproximarse a la fenomenología y caracterización de cada sector, que es duro, ¿eh? Meterse con el sector metalmecánico es duro, pero ¿qué es importante? Que todos vienen de lo mismo, del entorno empresarial. Aquel chaval que a los 12 años el padre le dice, te dejas de la agricultura y te vas a trabajar con el forjador. Y el forjador al final ha montado una empresa de válvulas con 57 patentes europeas y surge de ese planteamiento. Y lo mismo ocurre con estas empresas. Era ese artesano que con un oficio surge fundamentalmente. Eso hay que historializarlo, hay que darle valor histórico. Y cada sector lo tiene de una forma distinta. El archivo tiene ahí un reto importante de cómo meter toda esa amalgama en una coherencia de un thesaurus, de una base de datos y de cómo se almacenan las cosas que se plantean. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber una acción transversal. La acción del diseño en la empresa es una acción transversal. Y a través de esa acción, en la cultura del diseño, se buscan a otros especialistas que tienen que formar parte de la empresa. Y fuera lo hacen. Gertrude Bentonel tiene. Vitra tiene. Nosotros llegaremos, yo creo que sí llegaremos a un momento dado. Otra de las acciones que nos estamos planteando es, que bueno, estamos madurando y estamos planteando es la posibilidad de sponsorizar proyectos TFM y TFG sobre aspectos relacionados con la cultura del sector. Es decir, posiblemente, y te voy a decir el motivo, quiero decir, y a lo mejor es el filtro, es decir, posiblemente porque yo vengo del mundo académico. Y vengo del mundo académico que tiene una pierna dentro de la academia y otra pierna dentro de la empresa. ¿Eso todas las empresas lo tienen? Pues desgraciadamente no. Pero bueno, no sé qué predicar con el ejemplo, no sé, sí. Bueno, yo creo que estáis dando la clave, ¿no? Por una parte, Manolo, ahora tú cuando decías, hay que, en fin, el tejido empresarial valenciano, pues bueno, es un tejido bastante, evidentemente, de pequeña y mediana empresa, de pocas barreras, o ha sido históricamente de pocas barreras, digamos, de incorporación a un proyecto empresarial. 13 años me dejo el campo y subo, es decir, bueno, todo lo que queda en evidencia es que, bueno, pues que en fin, el mundo de la empresa ha crecido pues a base de
bueno, pues de autoformación, etcétera. ¿Cuándo empezó a cambiar todo eso? Pues bueno, empezó a cambiar en la industria del mueble, pues de alguna forma que tenía menos barreras posiblemente que pocas otras industrias, o sea, se podía acceder y hacer una empresa con mucha facilidad, o sea, un operario, en fin, con recursos, con profesionalidad, era capaz de poderse independizar y montar su propia empresa. Todo eso empezó a cambiar pues con la incorporación de la cultura, del conocimiento, de la formación. ¿Cuándo? Pues no hace mucho. No hace mucho. Vosotros sois un ejemplo. O sea, pues, en fin, Vicente fue a la universidad, Alejandra fue a la universidad, Javier fue a la universidad. Es decir, esa incorporación para mí es la clave. En el sector del mueble, desde luego, cambió cuando se incorporaron profesionales formados. En esos profesionales formados, cuando aparece el diseñador también, el diseñador puede hacer un trabajo, o sea, evidentemente, de culturización de la empresa. En términos de guarda de memoria, en términos de procedimientos, etcétera. Cuando yo me acerco, soy diseñador de Point, cuando yo me acerco a Point y en fin, empiezo a trabajar con ellos, él me transmite, o sea, su organización me transmite lo que él ha dicho, es decir, pero fundamentalmente a mí lo que me impresiona es la carga histórica que hay en esa empresa. Es decir, veo sus catálogos, veo tejer. En fin, una frase que escuché allí una vez fue: aquí tejemos Mediterráneo, desde hace muchos años. Conocí, igual que Javier Bordils, a Gabriel Pons, fuimos compinches, y Gabriel Pons era un diseñador, era artista, pero que se convirtió en diseñador también. Ese personaje, ese hombre que desgraciadamente pues ya desapareció, pues impregnó más, es decir, incorporó una modernidad, porque era un hombre formado en Bellas Artes, e incorporó diríamos, una cultura, a una cultura ancestral que venía de la empresa, que venía del abuelo. O sea, y esa cultura del abuelo venía también de una comarca que sufre una crisis económica con la silosera impresionante, que tiene que emigrar a Sudamérica con 14 años y allí, con una memoria de una industria artesanal que existe en la marina, vinculada a la pasa, pues hacían garrafas, hacían cestas, pero no hacían muebles. Este hombre, cuando vuelve a Gata, con un capitalista que tenía pasta del negocio de la pasa, que se había hundido, pues plantea crear una empresa, y esa es la empresa Point. Los muebles de aquella época que mantienen, evidentemente, son una memoria fundamental, y todo el material que mantienen. Yo creo que posiblemente ahora falta ese paso más, pues, de incorporar un historiador, de incorporar a lo mejor un poco de un documentalista, etcétera. Pero lo que está claro es que estoy con lo que decía Javier, esto ha cambiado, pero ha cambiado fundamentalmente por la cultura y el conocimiento. Ese es mi punto de vista, y es quien hará cambiar todo esto. Es decir, porque sin aprecio, que decía Javier Giner, tampoco hay diseño, y al final el diseño es la cultura del aprecio, y la memoria y el relato, evidentemente, el futuro y el relato lo pueden construir, pues se construye revisando, escribiendo, documentando, guardando, etc. Entonces, yo opino que el archivo tiene un papel fundamental en esa preservación de la memoria, y sí, tenemos que abrir y buscar, como dice Javier Bordils, mucho más al mundo empresarial. Pero el mundo empresarial se mueve por otros inputs, pero yo creo que vamos por buen camino también, yo creo que sí. Yo, un poco devolviendo, es decir, a veces he tenido el síndrome del impostor, ¿no? Durante muchos años he dado clase de historia y estética del diseño en el título de ingeniería del diseño, ¿no? Y yo decía, pero si yo no soy historiador. Es decir, bueno, en fin. Es decir, ¿por qué digo esto? Es decir, la pelota también la tenéis vosotros en vuestro tejado, los historiadores. ¿Hasta dónde está presente la cultura material más allá de los grandes pilares artísticos en
en los currículums de historia. Quiero decir, ¿cuánto se publica? El otro día fuimos a Copenhague y tuve la suerte de comprar un libro bestial, precioso, sobre la evolución del ratán en Centro Europa. Y lo había escrito un historiador, no lo había escrito un diseñador, no lo había escrito un empresario. Y lo había editado una editorial de prestigio. Quiero decir, también tenemos ahí un campo muy grande que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco una labor de todos, ¿no? Pero de lo que sí que estoy convencido es que tenemos los mimbres para hacerlo, o sea, tenemos la gente para hacerlo, tenemos los profesionales que son capaces de hacerlos. Quizás también es obligación nuestra, ¿no? Plantearle a un alumno que pueda hacer una tesis sobre un diseñador. Yo creo que es un poco también... sí, es complicado, pero bueno, en esa acción de incorporar visiones como la que nos plantean de la historia, como puede ser la sociología y cosas de ese tipo, que son importantes, tiene que haber también un cambio de óptica, porque lo que no puede ser voy a colonizar. No, claro. Sí, no, voy a llevar mis métodos, mis herramientas y aquí todo el mundo que suba a ellas. Claro. Entonces yo creo que el poder historiar yendo a la empresa o a los fenómenos, yendo a la planta industrial, ensuciándote de grasa, viendo cómo se trabaja, etcétera, y de, ostras, esto es otro universo y muchas de mis herramientas no me valen y tengo que tomar otras prestadas, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que es importantísimo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hablamos de cómo incentivar a nuestros alumnos de posgrado para que se dejen del retablo del siglo XV en su aspecto narrativo y cosas de ese tipo, que ya está muy estudiado, etcétera, etcétera. Mi tesis de licenciatura fue esa, la narratividad en el retablo valenciano de los que había en el museo, etcétera. Y bueno, señores, ¿habéis mirado todo el tema de la cerrajería que hay en el ensanche? Todo es de forja. Están firmadas. Es decir, yo vine a raíz de que, pues bueno, José Ferrer se hizo forrar y digo, bueno, ¿este hombre qué aprendió cuando tenía que golpear el hierro en la fragua? Que eso es lo que le dio la mentalidad para después ser un hombre de ajustar, de ser riguroso con la forma, de ser fundamentalmente consecuente de cómo se iba a utilizar. Y entonces empiezo a ver, hostia, si tenemos un patrimonio alucinante que se lo están cargando las actuaciones de acero inoxidable en los zaguanes valencianos. Y hay un elemento historiográfico que no he encontrado, el sector artesanal de lo que es cerrajeros no existe. No existe, no hay documentación. Hostia, me toca hacer un levantamiento fotográfico, intentar documentar y decir, el sector de este hombre era importante. Esas acciones, el descender, que es lo que hemos hecho desde el diseño en la empresa. Todos los que nos hemos involucrado en las empresas incorporando el diseño, hemos tenido que entrar por la planta, ensuciarnos de la grasa de las máquinas y empezar a ver cómo se movía esa empresa, quién se pegaba, con quién se pegaba, para de alguna forma empezar a estructurar. Teníamos que cambiar la mentalidad. Yo soy creador, no me fastidies, yo aquí... No, tengo que estar en el fenómeno que es el crisol, porque el crisol es la empresa. El crisol no es la cabeza del diseñador, El crisol es la empresa donde realmente se intenta tomar decisiones y hacer una realidad, que es tangible, que hasta ese momento no existe. Es solamente pura, digamos, entelequia o puro ensoñamiento. Yo, de los historiadores, me gustaría que os lanzarais y que vais a levantar territorio de estudio y de investigación alucinante. Alucinante. Yo creo que hay un campo ahí enorme por explorar. Y... Bueno, los organizadores, ¿qué hora nos tiráis? Igual nos hemos pasado ya. ¿Hay alguna...? Yo quiero dar las gracias al archivo por preservar lo que es la esencia del diseño valenciano. O sea, seguir, sé que os va a costar, sé que es complicadísimo, que estamos pegándonos continuamente con las instituciones pero seguirlo, no tiréis la toalla. Claro. O sea, antes o después lo conseguiremos, todos juntos, junto con la fundación, junto con las empresas, abrir el melón, dar más conferencias de estas. Ahora a lo mejor somos pocos, pero la próxima vez seguramente seremos más.
y esto le dará más visibilidad y con esa visibilidad conseguiremos mentalizar a las instituciones para que nos den un sitio, para que tengamos esa realidad en el imaginario de todos, que es el Archivo Valencià del Disseny, y que tengamos un sitio donde podamos decir, joroba, esta es nuestra realidad, pero ese es vuestro trabajo, es vuestro punch. En lo que os podamos ayudar las empresas, pues aquí nos tenéis. O sea, hace poco, bueno, una anécdota, que hace poco estuve en Jaén, porque nunca había estado en Jaén, y vi los bosques de olivos que tienen impresionantes allí, y cómo los preservan y cómo los cuidan. Y fui al Museo del Olivo, y entonces me vi toda la historia de todo el ecosistema social, bueno, el ecosistema de trabajo que giraba en torno al cuidado del olivo, ¿no? Que tiene cientos de años y se mantiene, bueno, dura muchísimo un árbol así, ¿no? Y bueno, que no deja de ser también un legado, ¿no? Y bueno, en fin, que es una metáfora. Sí. No, yo lo que os puedo decir es que en mi tesis doctoral aprendí más en las entrevistas en profundidad con las empresas que realmente en toda la reflexión y teorización en base a lo que habían dicho los grandes. Es decir, el hecho de sentarte con un empresario, interrogarle, ver por dónde te está mintiendo, ver por dónde está diciendo verdad, después la realidad y dices, ostras, y cuando ves 1, 2, 150, dices, y esa labor de campo es la que os pido como historiadores, que metáis fundamentalmente en la realidad cultural de una memoria que yo todo el vaciado que hice, muchas de esas empresas ya no existen, ya se hubiera perdido. Es necesario estabilizarlo, como hacen los arqueólogos. Primero establecemos lo que hay y después digamos cómo lo hacemos. Lo hacemos como lo Artur Egan, metamos cemento, metemos vidrio, pero primero que eso no se vaya yendo. Y eso es importante. Y entonces lo que ha hecho Bourdieu es una realidad. El tema diseño de empresa es muy jodido, ¿eh? Muy difícil. Mi tesis era esa, no llega a una conclusión factible. Es pero, muy complicado. Xavier, sí que hemos aprendido una cosa, y a raíz, por ejemplo, de la tristeza con la desaparición de un proyecto como fue el Impiva. Justo. Que es un momento clave y que no ha continuado. Y hemos aprendido a que tenemos que generar una red, generar una interacción entre aquellos agentes. Véase el departamento de historia, véase el no sé qué, y entonces entre nosotros ir trabajando, ir construyendo realidades. Porque si no, estamos... ¡Ah! Vengan a estas charlas. Sí, sí. El Impiva fue el embrión, Fue el embrión del diseño, pero ese Impiva, pues ahora ha vuelto a nacer, o sea, estamos aquí, o sea, eso es de aquel embrión ha nacido esta historia, y ahora lo que tenemos que seguir es dándole a esa historia. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, alargarnos, es decir, agradecer la presencia de los 3 ponentes con sus empresas, agradecer a que el archivo y la AVI nos haya permitido tener unos mínimos recursos para poder hacer la acción y a ver si nos vemos el año que viene. En nombre del archivo, muchas gracias por vuestra generosidad. Gracias, Alejandra. Gracias, Vicente. Gracias, Javier. Gracias, Manuel, por estar generosamente, repito, compartiendo vuestras experiencias, vuestro conocimiento, vuestras reflexiones, y creo precisamente que la clave que estamos apuntando ahora es una acción que, pese a todas las hipótesis que se planteen ante nosotros o pese a todos los posibles horizontes que se planteen ante nosotros, creo que sí que estamos haciendo algo pragmático, estamos construyendo redes. Estamos construyendo redes. Y creo que es absolutamente pragmático esta acción de construir redes, porque precisamente ese defecto, esa carencia que vemos de una cultura, precisamente la red ya construida, la red ya constituida, otorga una seguridad, y es precisamente la acción más propedéutica, más efectiva a la hora de atraer a las personas que todavía no creen, ¿no?, en esa cultura del proyecto, en esa cultura del diseño, y que no creen todavía en estas interacciones. Así que gracias por dar este paso, que creo que es importante para poner en marcha una red y comprobar, verificar realmente la solidez y la operatividad de cara al futuro de estas redes. Muchísimas gracias. Gracias.